En este video vamos a descubrir y a relatar brevemente un artículo aparecido en un libro llamado Los 12 trabajos de Hércules, una interpretación astrológica de esa metafísica y teósofa inglesa llamada Alice Bailey. Ella fue una eminente teósofa, como ya dijimos, colaboró mucho con la Sociedad Teosófica de Elena Blavatsky. Como es bien sabido, la señora Blavatsky fue una filósofa rusa que a fines del siglo XIX fundó la Sociedad Teosófica. Es una sociedad dedicada al estudio de la filosofía y del esoterismo. Escribió muchos libros, el principal de los cuales es La Doctrina Secreta, donde ya da las claves para decodificar los libros sagrados que están encriptados, que son simbólicos. Esas claves son muchísimas, pero destacan la astrológica, la antropológica y la cosmológica y la numerológica, que la señora Blavatsky explicó con todo lujo de detalles en el libro ya mencionado, La Doctrina Secreta. Pero volviendo a nuestra autora, la señora Alice Bailey, también se sabe que escribió muchísimos libros y tiene uno muy interesante que se llama Astrología Esotérica. Ella trataba la astrología, pero desde el punto de vista metafísico y filosófico. Y en el libro que ya mencionamos, veamos lo que dice acerca de Hércules como el discípulo a ser iniciado. Y qué dicen los griegos sobre el mito de Hércules. Dice, él se paró delante de su maestro. Oscuramente él comprendía que una crisis se había producido en él, conduciéndolo a cambiar de lenguaje, de actitud y plan. El maestro lo miró y fue de su agrado. ¿Tu nombre?, le preguntó, y esperó una respuesta. Heracles llegó la respuesta. Oh Hércules, me dicen que significa preciosa gloria de Hera, el brillo y esplendor del alma. ¿Qué es el alma, maestro? Dime la verdad. Esa alma tuya la descubrirás a medida que hagas tu obra y encuentres y uses la naturaleza que es tuya. ¿Quiénes son tus padres? Dime esto, hijo mío. Mi padre es divino, yo no le conozco. Excepto que es yo mismo, sé que soy su hijo. Y mi madre terrenal la conozco bien y ella me ha hecho como tú me ves. Asimismo, maestro de vida, soy también uno de los gemelos. Hay otro parecido a mí. A él también le conozco bien. Sin embargo, no le conozco. Uno es de tierra, por lo tanto terrenal, y el otro es un hijo de Dios. ¿Qué hay de tu educación, Hércules, hijo mío? ¿Qué puedes hacer y cuánto te han sido enseñado? Respuesta, en todas las realizaciones yo soy experto. Estoy bien enseñado, bien entrenado, bien guiado, soy bien conocido. Conozco todos los libros, también todas las artes y las ciencias. Me son conocidos los trabajos del campo, además la destreza de aquellos que pueden permitirse viajar y conocer a los hombres. Me conozco a mí mismo como alguien que piensa, siente y vive. Una cosa, maestro, debo decirte, y así no engañarte. El hecho es que no hace mucho yo maté a todos aquellos que me enseñaron en el pasado. Yo maté a mis maestros, y en mi búsqueda de la libertad, ahora estoy libre. Busco conocerme a mí mismo, dentro de mí mismo y a través de mí mismo. Hijo mío, eso fue un acto de sabiduría, y ahora puedes permanecer libre. Prosigue pues tu trabajo ahora, recordando cómo lo haces, y en la última vuelta de la rueda vendrá el misterio de la muerte. No olvides esto. ¿Qué edad tienes, hijo mío? 18 veranos habían pasado cuando yo maté al león, y de ahí que yo usé su piel. Asimismo, a los 21 me encontré con mi desposada. Hoy estoy ante ti, triplemente libre de mis primitivos maestros, libre del temor al miedo, y libre verdaderamente de todo deseo. No te vanaglories, hijo mío, sino demuéstrame la naturaleza de esta libertad que tú sientes. Nuevamente en Leo te encontrarás con el león. ¿Qué harás? Otra vez en Géminis, los maestros que les mataste cruzarán tu senda.
¿Los has realmente dejado atrás? ¿Qué harás? De nuevo en Escorpio, lucharás con el deseo. ¿Permanecerás libre o la serpiente te encontrará con sus engaños y te derribará en tierra? ¿Qué harás? Y prepárate para probar tus palabras y tu libertad. No te vanaglories, hijo mío, sino que demuéstrame tu libertad y tu profundo deseo de servir. El maestro se sentó en silencio y Hércules se retiró y enfrentó el primer gran portal. Entonces el que presidía, que se sentaba en el concilio de la Cámara del Señor, habló al maestro y lo ordenó llamar a los dioses para presentar el esfuerzo e iniciar al nuevo discípulo en el camino. El maestro llamó. Los dioses respondieron. Vinieron y dieron sus dones a Hércules y muchas palabras de sabio consejo, conociendo las penas que tenía por delante y los peligros del camino. Minerva le entregó una túnica, tejida por ella misma, una túnica que se ajustaba bien, de rara y fina belleza. Él se la puso con triunfo y orgullo, regocijándose en su juventud. Tenía que probarse a sí mismo. Vulcano forjó para Hércules un pectoral de oro para proteger su corazón, la fuente de vida y fuerza. Este obsequio de oro era ceñido y así escudado, el nuevo discípulo se sentía seguro. Él tenía todavía que demostrar su fuerza. Ninguno llegó con un Neptuno, llegó con un par de caballos y se los entregó, atraillados a Hércules. Ellos venían directamente del lugar de las aguas, de rara belleza y probada fuerza. Y Hércules se alegró, pues él todavía tenía que probar su poder para conducir a los dos caballos. Con lenguaje agraciado, brillante ingenio, llegó Mercurio, llevando una espada de raro diseño que le ofreció en un estuche de plata a Hércules. Él la ató en el músculo de Hércules, pidiéndole que la mantuviera afilada y brillante. Debe dividir y cortar, dijo Mercurio, y debe moverse con precisión y adquirida destreza. Y Hércules, con alegres palabras, dio sus gracias. Él tenía todavía que demostrar su alardeada destreza. Con sonido de trompeta y el ímpetu del pataleo brillaba el carro del dios Sol. Apolo llegó y con su luz y encanto alegró a Hércules, dándole un arco de luz. A través de 9 anchos portales abiertos debe pasar el discípulo antes que haya adquirido suficiente destreza para estirar este arco. Le tomó todo ese tiempo para acreditarse como el arquero. Sin embargo, cuando el don fue ofrecido, Hércules lo tomó, seguro de su poder, todavía sin demostrar. Y así, él siguió equipado, los dioses de pie alrededor de su maestro y observando sus travesuras y su alegría. Él jugaba delante de los dioses y mostraba sus proezas, alardeando su fuerza. Repentinamente detuvo y reflexionó largamente. Luego dio los caballos a un amigo para que los sostuviera, la espada a otro y el arco a un tercero. Entonces, corriendo, desapareció dentro del bosque cercano. Los dioses esperaron su regreso, asombrándose y perplejos ante su extraña conducta. Del fondo del bosque, él salió sosteniendo en alto un garrote de madera cortado de vigoroso árbol vivo. «Este es mi presente», gritó. «Nadie me lo dio. Puedo usar esto con poder. Oh dioses, observar mis hazañas supremas». Y entonces, y solo entonces, el maestro dijo: «Sal a trabajar». Luego dice la señora Bailey en un subtítulo: «Elaboración mito». Llegamos ahora a una consideración de Hércules mismo. Es una historia de lo más interesante y que ha sido tratada por muchos escritores. La discusión en cuanto a los detalles de su vida y la controversia en lo referente a la secuencia de los acontecimientos no son parte alguna de nuestro objetivo. Los diversos relatos difieren en detalle de acuerdo a la preferencia del historiador y pueden ser estudiados en las muchas historias clásicas y diccionarios. Aquí solo nos ocuparemos de los 12 famosos trabajos, y de ellos leemos lo siguiente. Hércules, por la voluntad de Júpiter, estaba sujeto al poder de Euristeo y obligado a obedecerlos en toda existencia. Él consultó el oráculo de Apolo y se le dijo que debía estar subordinado por 12 años a la voluntad de Euristeo.
de acuerdo con las órdenes de Júpiter, y que después que él hubiera realizado los más célebres trabajos, él debería ser llevado con los dioses. Por lo tanto, se puso en marcha en su carrera, y como el discípulo, bajo la dirección de su alma, emprendió los 12 trabajos, ejecutando cada uno de ellos en uno de los signos del zodíaco. Por lo tanto, representa a cada discípulo que busca caminar en el sendero y demostrar su control sobre las fuerzas de la naturaleza. Asimismo, representa el punto en el cual se encuentra ahora la humanidad. Y agrega la señora Bailey. Su nombre primitivo era Alcides, que fue cambiado por Hércules después que hubo sufrido una extraña experiencia y antes que emprendiera sus trabajos. El nombre de Hércules era originariamente, pero Heracles significa la gloria de Hera. Hera representa la psique o el alma, por lo tanto su nombre sintetizaba su misión, la que era manifestar hacia adelante en trabajo activo en el plano físico la gloria y el poder de su innata divinidad. Una de las antiguas escritoras de la India dice: dominando las ataduras de la vida llega el resplandor, cierra comillas. Y era este dominio de la forma aprisionadora la que fue la gloriosa consumación de todas las empresas de Hércules. Se nos dice que tenía un padre divino, una madre terrenal, y así, como con todos los hijos de Dios, encontramos emergiendo la misma simbología básica. Ellos simbolizaban en su persona la esencial dualidad de Dios en manifestación, de vida en forma, de alma en cuerpo, de espíritu y materia. Esta dualidad es la gloria de la humanidad y también constituye el problema que cada ser humano tiene que resolver. Padre espíritu, madre materia, se juntan en el hombre, y el trabajo del discípulo es remover los lazos de la madre y así responder al amor del Padre. Esta dualidad se pone también de manifiesto en el hecho de que él era uno de los gemelos. Nosotros leemos que un gemelo nació de un padre terrenal y el otro era hijo de Zeus. Esta es la gran comprensión que llega a cada desarrollado y consciente ser humano. Él se encuentra consciente de los dos aspectos que se hallan en su naturaleza. Hay el bien desarrollado y altamente organizada personalidad, a través de la cual se expresa habitualmente, mental, emocional y física, con sus tres partes coordinadas en una integrada unidad. Luego está la naturaleza espiritual, con sus impulsos e intuiciones, su constante inclinación hacia las cosas vitales y divinas, la consecuente lucha interior que resulta de esta dualidad comprendida. Hércules, pues, era el discípulo, viviendo en su cuerpo físico, pero capaz a veces, como San Pablo, de ser, entre comillas, llevado al tercer cielo, tener trato con los seres divinos. En esta condición, él tuvo visión del plan y supo lo que tenía que hacer y percibió la realidad de la vida espiritual. Hay también un hecho interesante en la historia de su vida que tiene apoyo en esta misma verdad. Se nos dice que Hércules mató a su gemelo siendo aún una criatura. Él no era más que una entidad dividida, no era más una dualidad, sino que alma y cuerpo formaban una unidad. Esto indica siempre la etapa del discípulo. Ha hecho expiación y se sabe alma en cuerpo y no alma y cuerpo. Y esta comprensión tiene ahora que iluminar todos sus actos. La historia relata que mientras estaba en la cuna, la robusta criatura mató 2 serpientes, enfatizando nuevamente la dualidad. En este acto, él predijo el futuro, en el cual demostró que la naturaleza física no controlaba más, sino que él podía estrangular a la serpiente de la materia y que la gran ilusión no lo tenía más prisionero. Así que él mató la serpiente de la materia y la serpiente de la ilusión. Si se estudia la simbología de la serpiente, encontraremos que 3 serpientes son descritas, una para la serpiente de la materia, otra para la serpiente de la ilusión y la tercera para la serpiente de la sabiduría. Esta última serpiente es descubierta solo cuando las otras 2 han sido matadas. Este sentido de dualidad es la primera etapa de la experiencia espiritual.
ilumina los pensamientos de todos los grandes aspirantes y místicos del mundo. Nótese cómo San Pablo exclama mientras lucha con el problema: encuentro entonces una ley que, cuando quiero hacer el bien, el mal está presente conmigo. Pues yo me complazco en la ley de Dios en pos del hombre interior, pero yo veo otra ley en mis miembros, luchando contra la ley de mi mente y llevándome a ser cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Agradezco a Dios a través de Jesucristo nuestro Señor. Por lo tanto, con la mente yo sirvo la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Romanos 21. Se nos dice que a medida que Hércules crecía se puso mucho cuidado en su educación. Se le entrenó en todas las posibles realizaciones. Cada facultad que tenía fue desarrollada y organizada. ¿Qué acción debe aprender de esto? La necesidad de comprender que cada discípulo, si merece realmente ese nombre, debe ser necesariamente un miembro altamente desarrollado de la familia humana. Las tres partes de la naturaleza deben ser desarrolladas, su mente debe estar bien provista y funcionando, él debe saber cómo usarla. Su sensible naturaleza emocional debe ser bien obediente a todo el contacto y su cuerpo físico debe ser un medio adecuado de expresión para el alma que mora en él y debe estar equipado para atender las tareas a las cuales el hombre mismo se ha comprometido. Ha habido entre los aspirantes muchos una tendencia a desacreditar y rebajar a la mente. Ellos son propensos a decir volublemente, comillas, la mente es la asesina de lo real, cierra comillas, y a través de una inercia y pereza no admitidas, sentir que lo importante es tener desarrollada la naturaleza del corazón. Ellos miran la mente con su capacidad de analizar y de discriminar como una trampa, como una ilusión. Pero esto seguramente es un error. El conocimiento de Dios es tan necesario y tan importante como el amor de Dios, y a esto la nueva era, con su nuevo tipo de aspirante, lo demostrará con toda seguridad. Así pues, la santidad, la dulzura y una grata y amorosa disposición tiene su lugar en la suma total de las características del aspirante, pero cuando están ligadas a la estupidez y a una mentalidad no desarrollada, ellas no logran ser tan útiles como podrían ser cuando van unidas a la inteligencia. Así que cuando están unidas a un alto grado intelectual y con poderes mentales orientados al divino conocimiento, ellas producirán ese conocedor de Dios cuya influencia llega a ser mundial y el cual puede amar y enseñar a su prójimo. Por lo tanto, Hércules fue entrenado en todas las habilidades y pudo tomar su lugar con los pensadores de su tiempo. También se nos dice que su altura era de 4 codos, una manera simbólica de expresar el hecho de que había logrado su completo crecimiento en todas las gestiones de su cuadro de personalidad. El hombre, se nos dice, es el cubo. Entre comillas, la ciudad permanece cuadrangular. Física, emocional y mentalmente, él estaba desarrollado, y a estos 3 factores se agrega un cuarto, un alma en posesión consciente de su mecanismo, o sea, la personalidad desarrollada. Habiendo alcanzado pues su crecimiento y habiendo sido entrenado en todo lo que el mundo puede darle, se nos dice después que procedió a matar a sus maestros. Él los asesinó a todos, se libró de ellos. ¿Por qué? Porque había alcanzado el punto donde podía mantenerse sobre sus propios pies, formando sus propias conclusiones, conduciendo su propia vida y manejando sus propios asuntos. No es necesario, por consiguiente, liberarse simbólicamente de todos aquellos que buscaban supervisarlo. Tenía que desprenderse de la autoridad y salir a encontrar su propio camino y hacer sus propios contactos con la vida. En esto es lo que muchos aspirantes perseveran en este tiempo. Ellos están en posesión de mucha teoría, tienen un conocimiento técnico relativamente amplio de la naturaleza del de lo que deberían hacer en él, pero ellos todavía no se han parado sobre sus propios pies y han hallado ese sendero solos y sin apoyo. Ellos necesitan apoyos y buscan gente que les diga qué deben hacer y en qué deben creer. Encontraremos en el tercer trabajo que Hércules ejecutó en el signo de Géminis que él fue puesto a prueba sobre este punto
y tuvo que probar que estaba justificado por haber dado este paso. Él hace entonces el interesante descubrimiento de que no es de estar tan libre ni tan fuerte como en su juvenil entusiasmo se imaginaba ser. Así que cuando alcanzó a la edad de 28 años, se nos dice que mató un león que estaba devastando la comarca y que empezó a realizar otros servicios públicos, de suerte que poco a poco su nombre llegó a la gente. El 18 es siempre un número significativo. En él tenemos el número 10, que es el número de la perfección de la personalidad, más el número 8, el cual nos dicen algunos numerólogos es el número de la fuerza de Cristo. Es la fuerza de Cristo en el nuevo ciclo del discipulado, buscando expresarse a sí misma, la que produce la condición del disturbio y las dificultades que caracterizan esta etapa. Es tal vez de valor hacer notar lo siguiente. El número 8 es el círculo que nosotros ya hemos encontrado, que es el recipiente de todas las potencias de las cuales la luz trae la perfección, pero ahora retorcido y vuelto sobre sí mismo. La serpiente no se traga más su cola, completando así su círculo, sino que se tuerce y se retuerce en el espacio, y de las contorsiones de su torsión sale una imagen pervertida de sí misma. Pero en el 18 tenemos la visión del recto y angosto sendero. El punto se ha desarrollado en el 1 y ha llegado a ser el eje alrededor del cual gira nuestra vida. En este grado el iniciado ha enfrentado esta divina verdad y sentido la poderosa urgencia de la vida misma. Y aquí que en adelante él se esfuerza para hacer la línea retorcida, que es el 8, subordinado a la línea recta, que es el 1, la llave de su destino. Y prosigue la señora diciendo lo siguiente. Es interesante hacer notar también que se nos dice en la cábala lo siguiente. El 18º sendero es llamado la casa de la influencia, y el seno de la investigación son sacados los arcanos y el sentido oculto, los cuales moran en su sombra y se adhieren a ella desde la causa de todas las causas, el Sefer Yetzirah número 30. Esto es lo que Hércules a la edad de 18 años está señalado para hacer. Él debe hallar el sendero sobre el cual todas las cosas escondidas pueden ser sacadas a la luz. Él ha alcanzado el punto donde puede lograr el conocimiento de sí mismo y puede empezar a investigar las ocultas de la naturaleza. Este es el problema de todos los discípulos. El siguiente episodio en su carrera es su casamiento y el nacimiento de 3 hijos, una forma simbólica de expresar la verdad de que él hizo expiación con Psique, el alma. De esa unión empezaron a manifestarse 3 aspectos del alma. Él empezó a conocer la naturaleza de la voluntad espiritual y a usarla para dirigir su vida. Él experimentó los trabajos del amor espiritual y se volvió consciente de la necesidad de servir. La mente espiritual empezó a revelarle a él la verdad y él vio el propósito subyacente. Estas son las más altas correspondencias de los 3 aspectos de la personalidad: su mente, su naturaleza emocional y su cuerpo físico. Ahora lo descubrimos yendo a través de una etapa muy particular. Nosotros leemos en la historia antigua que era, sí, el alma le volvió loco. Le volvió loco a través de los celos. Mientras estaba en ese curioso estado, leemos que mató a sus hijos y sus amigos y a todo el que estuviese conectado con él. Y se pregunta, ¿no puede ser surgido con respecto a esto que el paso a través de ese estado insano común a todos que emplean el sendero del discipulado, en el cual una malsana conciencia sacrifica a todos, a todo el desarrollo del alma individual? Esta es una de las faltas más comunes en los aspirantes. Su sentido de la proporción es frecuentemente equivocado y su sentido de los valores distorsionado. La vida equilibrada y sana, que es la ideal para un hijo de Dios, está subordinada a una determinación fanática de hacer progresos espirituales. La misión espiritual domina en el ánimo del aspirante y se vuelve destructivo, desequilibrado y comúnmente muy difícil de vivir con él. Hay mucho sentido profundo en el mandato bíblico: no seas justo en demasía, porque deberías morir. Esta etapa está curiosamente ejemplificada para nosotros en gran escala en los fanáticos sacrificios hechos en Oriente y bajo la Inquisición,
y los de la confesión protestante, y en todos quienes interpretaban la verdad contrario a la convicción de un grupo particular de creyentes. Cuando Hércules se hubo recuperado de su insanía, como afortunadamente lo hizo, se nos dice que se le dio un nuevo nombre, que se le asignó una nueva residencia y que se le impusieron los 12 trabajos para que los cumpliera. Se nos dice que fueron dichas estas palabras, comillas: y ahora en adelante tu nombre no será más Alcides, sino Heracles. Morarás en Tirjus, y así sirviendo cumplirás tus trabajos. Cuando esto se logre, serás uno de los inmortales. Habiendo recobrado su cordura, el enfoque de su vida cambió. Él no vivió más donde vivía antes. El nombre del alma se volvió su nombre y se le recordó constantemente. Así que expresar la gloria del alma era su misión. Los 12 grandes trabajos que pondrían el sello de la realización sobre su vida y que indicarían su derecho a unirse al grupo de los inmortales estaban trazados para él, y él entró, pues, en el camino. Y agrega la señora Bailey: se nos dice que él simbolizaba en su persona la cruz fija en los cielos, formada por 4 constelaciones: Tauro, Leo, Escorpio y Acuario. La tradición nos dice que él era físicamente de cuello grande, como el toro, como así también psicológicamente obstinado y pronto a atacar cualquier problema y a contener ciegamente cualquier empresa. Nada podía desviarlo de su propósito, y nosotros veremos cuando estudiemos los trabajos que él los acometió temerariamente. Nada lo disuadía, nada lo atemorizaba, y categóricamente seguía su camino. El antiguo lema que ha gobernado las actividades de todos los discípulos activos se volvió el suyo, y su alma disfrutaba en él la necesidad de ellas, el poder hacer, el poder atreverse, el poder de ser silencioso, el poder de conocer. Así que el poder de hacer, entre comillas, es el lema de Tauro, y a esto él lo ejemplifica en sus 12 trabajos. Simbolizaba a Leo porque siempre usaba la piel de león como una prueba de su coraje, y siendo el lema de su signo el poder atreverse, entre comillas. Ningún peligro le atemorizaba y ninguna dificultad le hacía volver atrás. Tal vez su hazaña sobresaliente fue la que ejecutó en el signo de Escorpio, pues el gran trabajo era vencer la ilusión. Fue consumado y completado en el signo de Escorpio. El lema de este signo es el silencio. Capricornio, él se convierte en el iniciado, y esta etapa es siempre imposible hasta que la ilusión ha sido vencida y el poder del silencio ha sido logrado. Por consiguiente, cuando niño aún era incapaz de hablar, él simbolizó el alto nivel de su realización, estrangulando las 12 piedras. Su madurez simbolizó a sí mismo a Acuario, el hombre cuyo lema es saber, entre comillas. Él tenía una mente y usaba su intelecto en trabajo y servicios activos. Así, haciéndose y atreviéndose en silencio y con conocimiento, él venció todos los obstáculos, pasó sin desanimarse de Aries a Piscis, empezando en Aries como el humilde aspirante y terminando en Piscis como el omnisciente, victorioso, salvador del mundo. Ahora podemos señalar algo. En la historia de Hércules no se nos dice nada de lo que él dijo, solo se nos dice lo que hizo. A través de sus actos él ganó el derecho de hablar. En la historia de ese gran Hijo de Dios, Jesús el Cristo, se nos dice no solo lo que hizo, sino también lo que dijo. Y en el silencio de Hércules, firme realización, sin importar qué fracaso y debilidad pudiera haber enfrentado, y en su poder de resistencia se nos muestran las características de discípulos. En la historia de Jesús el Cristo, a través de la demostración de sus poderes y por las palabras que hablaba, tenemos las pruebas del iniciado. Y ahora, habiendo alcanzado la madurez, habiendo desarrollado las características necesarias para su misión, leemos que los dioses y diosas hicieron todo lo posible por equiparlo para el trabajo que tenía que hacer. Él había recibido todo lo que el mundo podía darle. Ahora los poderes del alma le fueron conferidos y él tenía que aprender cómo usarlos. Minerva le dio una hermosa túnica, pero como nunca leímos que él la usara, podemos deducir que quiere decir algo simbólico. Hay algunos casos en la historia en que se entrega un manto. José recibió una vestidura de muchos colores de su padre. El manto de Elías descendió sobre Eliseo.
y la túnica de Cristo fue dividida, y por ella se pelearon los lados en la crucifixión. Es opinión general que la túnica es el símbolo de la vocación. La vocación de Elías habría pasado a Eliseo, la vocación de Cristo, el Salvador del mundo, llegó a su fin en la crucifixión, cuando él emprendió el más grande y más importante trabajo. Así que la sabiduría que fue ahora ganada por Hércules, porque había hecho expiación con el alma, imprimió en él un símbolo de vocación. Él estaba empeñado en la vida espiritual y nada podía disuadirlo. Vulcano le dio una coraza de oro, magnética y protectora, el símbolo de la energía, emanando de las altas fuentes del poder espiritual que capacitará al aspirante para emprender los 12 trabajos y seguir adelante sin amedrentamiento. Y de Neptuno, el dios de las aguas, él recibió caballos. La simbología subyacente en este obsequio es muy interesante. Los caballos, como así también Neptuno, el dios de las aguas, y la ley del acuoso, la naturaleza emocional, representan la capacidad de ser arrebatado, ya sea por una línea de pensamiento o una reacción emocional. Esta naturaleza emocional fluídica, como su sensibilidad y su poder de sentir, cuando es usada correctamente y subordinada a los propósitos de Dios, es una de las más grandes posesiones que el discípulo tiene. Con la ayuda de Neptuno y los rápidos corceles, Hércules podía estar en contacto con la esfera más distante en la cual sus trabajos podían ser ejecutados. A través de la sensibilidad emocional y de la respuesta, nosotros también podemos estar en contacto con el mundo en el cual nuestros trabajos son ejecutados. Equipado por lo tanto con vocación, energía espiritual y sensibilidad, el obsequio de una espada que vino de Mercurio, el mensajero de los dioses, es de profunda significación. Pues la espada es el símbolo de la mente que divide en pedazos, separa y destruye. A través de su uso, Mercurio agrega a los otros dones conferidos a Hércules el del análisis mental y la discriminación. Después se nos dice que Apolo, el mismo dios, se interesó en Hércules y reflexionó acerca de qué podría darle que le sirviera. Finalmente le dio un arco y una flecha, simbolizando la capacidad de ir derecho a la meta, símbolo también de esa penetrante iluminación siempre más alta, que como una flecha de luz podría iluminar la oscuridad de su sendero cuando fuera necesario. Por último, dice la señora Baylis en esta introducción: así pues, equipado, Hércules permanece listo para el gran esfuerzo. Cuando todos los dones habían concedido y él permanecía con su equipo, leemos acerca del más intrigante, pequeño detalle: él salió y cortó para sí un garrote. Todos estos presentes divinos eran muy hermosos y magníficos, pero todavía no sabía cómo usarlos. Sentía su vocación, él creía en la energía espiritual. Se le dijo que él poseía los caballos del contacto y que si él quería, el arco y la flecha de la iluminación eran suyos, pero a él le gustaba la masa familiar de su propia invención. Él prefería abrirse su camino con lo que sabía que podría usar antes que usar las herramientas no conocidas que se le habían dado. Por lo tanto, aprestó su clave de madera y emprendió sus trabajos. Este pues es el resumen del mito de Hércules, presentado por la ya mencionada metafísica inglesa Alice Bailey en su ya también mencionado libro Los 12 trabajos de Hércules, una interpretación astrológica.